Bueno, buenas tardes. Hoy, miércoles 6 de octubre. Bienvenidos a todos los que nos están siguiendo por la plataforma Zoom y a quienes están participando del seminario del Instituto de Estadística de manera presencial en el Salón 4 de Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Es un placer presentar a la profesora Alejandra Marroig, quien hoy hablará sobre transiciones hacia la dependencia con el envejecimiento en Europa. Alejandra es magíster en Ingeniería Matemática con especialización en modelos para el análisis de datos longitudinales y de sobrevivencia, y actualmente desarrolla su doctorado en Economía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Marco. Me pongo a tocar esto, ¿no? Bueno, como decía Marco, en este trabajo voy a presentar, el título del trabajo es Transiciones hacia la dependencia con el envejecimiento en Europa, y este sería uno de los artículos, en principio, de mi tesis de doctorado en Economía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, que está dirigida por Graciela Muniz Terrera, ¿sí? En realidad, el trabajo lo vengo haciendo hace bastante tiempo. Ya había presentado unos avances hace un par de años en este mismo seminario. Y bueno, la idea es tener como un cierre de este trabajo para poder culminar, y todos los comentarios que me puedan hacer llegar para que ese cierre se produzca prontamente serán más que bienvenidos. Entonces, a ver. Acá. Bien. Bien. Entonces, bueno, para primero contextualizar un poco el análisis que voy a hacer en este trabajo, convenía presentar algunos conceptos que son como más bien teóricos o que vienen más del lado de la salud o de la psicología, que son los constructos que voy a analizar en el trabajo, ¿sí? Y que son tres conceptos que, de hecho, la literatura en los temas de salud y bienestar durante el envejecimiento muchas veces suelen confundir, y por eso vale la pena aclarar. Y son estos tres: la discapacidad, la dependencia y los cuidados de largo plazo. Entonces, la discapacidad y dependencia son unos conceptos que son complejos, que son multidimensionales, que incluyen varias aristas, dimensiones o como quieran llamarles, y que están relacionados con las condiciones de salud de las personas, pero también con los factores contextuales y del entorno donde estas personas viven, y bueno, se van a ver afectados o van a redundar en temas de necesidad de ayuda o de cuidados que tienen las personas, sobre todo durante la etapa de envejecimiento o de cuando son adultos mayores. Entonces, hay una definición de la Organización Mundial de la Salud que estableció a principios de los años 2000 de lo que es la discapacidad, que es una interacción dinámica entre las condiciones de salud y los factores del contexto o del entorno de las personas, y que básicamente las relaciona con las actividades de la vida diaria, que son ciertas actividades que desde la medicina y desde la gerontología y la geriatría se vinieron como desarrollando para medir o para aproximar estos problemas funcionales o de discapacidad de las personas mayores. Ahora, la dependencia es algo que es un constructo, un concepto muy vinculado a la discapacidad, pero que no es lo mismo, y que está más que nada, tampoco tiene un desarrollo tan explícito como sí tiene el concepto de discapacidad por la Organización Mundial de la Salud, pero se vincula sobre todo con los problemas de necesidad de ayuda, que son como, si queremos, un paso más de los problemas de discapacidad. Y entonces están vinculados a la necesidad de ayuda que requieren las personas para realizar actividades de la vida diaria. Y por último, los cuidados de largo plazo son los servicios, las asistencias o las ayudas que efectivamente se tienen que dar o proveer a las personas que son dependientes
Y básicamente hay distintos tipos de cuidado, cuidados formales, informales, y eso tiene efectos o tiene vinculación con un montón de otras cosas, desde el trabajo, las diferencias por género, etcétera, que tienen que ver con los cuidados que se le dan a las personas dependientes. Pero estas tres cosas son importantes para aclarar qué podríamos mirar en términos de la dependencia, la discapacidad y los cuidados de las personas cuando envejecen y cómo esto se puede vincular con otras cosas de la vida de estas personas que envejecen y de sus familias y su entorno, ¿tá? Y las políticas que se pueden hacer. Entonces, la literatura se ha encargado como de entender un poco qué es lo que ocurre con estos fenómenos, y bueno, se ha visto que la edad genera aumentos de la discapacidad y la dependencia de las personas. Es importante tener idea de cuánto tiempo las personas viven con dificultades y van a necesitar ayuda para realizar actividades todos los días. Y bueno, una de las cosas que se ha encontrado, que han reportado varios análisis, son lo que se ha dado a llamar la paradoja de sobrevivencia de las mujeres y varones, que es que las mujeres viven por mucho más tiempo con más dificultades que los varones. O con peores condiciones de salud, por decirlo más general, porque en sí se ha visto más que nada en el tema de las enfermedades y las condiciones de salud crónicas que tienen las mujeres cuando llegan a la vida adulta, digamos. Y bueno, y también han encontrado o han reportado que la educación, el nivel socioeconómico y otros factores también están asociados con la salud y que eventualmente podrían estar asociados con la dependencia y la discapacidad. Todas estas condiciones se han visto relacionadas con temas de gastos médicos, de la institucionalización o la muerte de las personas mayores, ¿sí? Entonces, en este contexto, lo que este proyecto va a tratar de responder son estas tres preguntas. Primero es si el sexo, la educación y la salud de las personas están asociados con las transiciones hacia la discapacidad o dependencia de los adultos mayores, considerando a la vez el fallecimiento, ¿sí? Las personas mayores básicamente viven hasta que en un momento van muriendo, y tener en cuenta el fallecimiento en el análisis resulta importante para que los demás resultados no se vean sesgados, por decirlo de una manera sencilla. Si yo veo que las mujeres viven más que los varones, puedo pensar que los problemas de salud están asociados a que son más viejos y por tanto viven más tiempo, y es un tema de composición. O sea, las personas más viejas son mujeres con más problemas de salud, y yo podría pensar que los problemas de salud están asociados simplemente a que viven más, pero no necesariamente es así. Puede haber un efecto del sexo o de otras condiciones, no porque viven más, sino por otras razones. Entonces, tomar en cuenta el fallecimiento es importante. Y después, bueno, calcular o tener idea de cuál es la esperanza de vida que tienen las personas libres de discapacidad asociados con estos factores, como el sexo, la salud, el estado general de salud, etcétera. Y también buscamos responder una pregunta, que es si existe heterogeneidad entre países, que tiene que ver con esto de mirar si la validez de los resultados que se obtienen en un país se replican en todos los contextos institucionales, en otros países, o si existen algunas heterogeneidades que puedan dar diferencias o ideas de qué hacer en estos diferentes contextos. Entonces, bueno, la contribución del proyecto es profundizar en el conocimiento de las trayectorias hacia la discapacidad y la dependencia, tomando en cuenta el fallecimiento, que no es una cosa sencilla de hacer, identificar los perfiles de las personas en estas trayectorias hacia la dependencia o la discapacidad, considerando la heterogeneidad entre países, y de esta forma informar a las políticas de cuidado de largo plazo para que tomen en cuenta las diferencias entre sexos o entre distintos contextos institucionales que puedan tener los países, ¿sí? Entonces, para responder a estas preguntas, la idea es, bueno, ¿cómo introducimos el fallecimiento, la muerte en todo esto para que me queden los resultados, como tomando en cuenta este proceso también incorporado todo junto? Bueno, lo que hacemos es, utilizamos modelos de múltiples estados, ¿sí? Que son modelos de sobrevivencia
o modelos de Cox que se conocen para más de 2 estados. ¿Sí? El modelo de sobrevivencia de Cox es un modelo para cuando se cambia entre 2 estados y estos modelos lo que hacen es extienden o generalizan la modelización para más de 2 estados. Entonces acá se ve representado el proceso como estoy en 2 posibles situaciones vivos, estoy en el estado ND o en el estado D, o me puedo morir. ¿Sí? De los estados ND al D puedo morir, y de entre ellos puedo cambiar o puedo transitar entre esos 2 estados. De esta manera, lo que podemos observar, o sea, con estos modelos lo que vamos a hacer es analizar la probabilidad de transición entre los estados a lo largo del tiempo, es decir, a medida que las personas envejecen, y también podemos estimar la esperanza de vida total de las personas y la podemos dividir en 2 esperanzas de vida. La esperanza de vida que van a tener las personas en un determinado momento y la esperanza de vida libre de discapacidad. O sea, la que me quedaría en el estado, por ejemplo, ND es no discapacidad, bueno, ¿cuánto tiempo me voy a quedar en ese estado? Y cuánto tiempo voy a quedarme, o cuánto tiempo espero que la gente viva en total, digamos. Y ver si esas cosas difieren entre características demográficas, sexo, educación, etc. ¿Sí? Bueno, entonces, el modelo, ¿cómo lo planteamos? Es un modelo paramétrico con tiempo continuo, donde en realidad el tiempo es continuo porque en sí uno puede tener la discapacidad en cualquier momento, yo puedo observarlo o no, pero en principio podría ser en cualquier momento de la vida. Es decir, yo observo a las personas durante un periodo de tiempo y en ese momento, en cualquier momento de ese periodo pueden pasar a tener discapacidad o pasar a cualquier otro estado, morir, lo que sea. Y bueno, la variable es el tiempo hasta la transición que corresponda, y la modelamos con una función la función QRST, que representa el hazard, que no tiene una traducción en español, sería el riesgo instantáneo de pasar de un estado R a un estado S en cualquier momento T. ¿Sí? Y bueno, y esa función hazard de riesgo instantáneo, ¿sí? Ahora lo voy a decir más adelante, se modeliza y se pueden incorporar covariables para ver cómo afectan las variables, esas covariables a la función hazard. Y la variable, digamos, la otra variable que participa en este modelo es una variable discreta, que es la que corresponde al estado en el que está una persona en un cierto momento T, ¿sí? Que yo observo. Entonces, digamos, tengo la variable tiempo, que es una variable en tiempo continuo, tengo la función de hazard de riesgo instantáneo, y tengo la variable discreta que me dice en qué estado está cada persona en un cierto momento que yo la observé. Y en los momentos en donde no observo a la persona, esa persona puede haber transitado por cualquier, digamos, siempre pensando que la muerte es un estado absorbente, que de ahí no se puede salir. De los otros estados puede haber pasado por cualquiera de ellos, puede haber ido y vuelto, y por eso se dice que el modelo está censurado por intervalos, porque en el medio, entre que yo observo a las personas, puede haber pasado cualquier cosa. Y lo que modeliza, o sea, lo que trata de modelizar este modelo es la probabilidad de transición de un estado R a un estado S en ese intervalo de tiempo entre observaciones de cada individuo, ¿sí? T1, T2. Que es en los momentos en donde yo tengo datos, digamos. Y bueno, y esa probabilidad también se relaciona, como en los modelos de Cox, con los riesgos instantáneos de transición, ¿sí? Que son las hazard, y estas hazard las podemos, como les dije hoy al principio, le podemos incorporar covariables, como en el modelo de Cox, unas X, ¿tá? Donde bueno, podemos poner el efecto del sexo, de la educación, de las condiciones de salud, etc. Los parámetros beta nos van a indicar cómo se modifican los riesgos de transición a partir de las distintas características X. Y bueno, y todo esto, y no va a haber más slides de modelos, se estima con máxima verosimilitud, ¿sí? Es decir, se hace verosimilitud de
de la transición entre estados, y con eso se estiman los parámetros beta. ¿Tá? Bueno, hay una slide más que es cómo se calculan a partir de las probabilidades de transición a partir de la estimación de las probabilidades de transición, lo que puedo obtener son las duraciones, como se dice en el modelo de Cox, o la esperanza de vida en los estados en donde la persona está viva, en este caso, ¿sí? Y se puede distinguir la esperanza de vida residual, o sea, lo que le queda de vida a la persona en un cierto momento, en un estado o en otro. ¿Sí? En nuestro caso, en el estado libre de discapacidad, en el que no tiene discapacidad, y en el estado con discapacidad. Entonces eso se hace con un modelo, básicamente lo que se hace es un modelo multinomial donde se estiman las probabilidades digamos, se estima esto que es la esperanza de vida residual marginal en el estado S, independientemente de cuál es el estado en el que estaba la persona originalmente, que es la E.S, en un momento T-1, y eso es la sumatoria para todos los otros estados donde la persona está viva de la esperanza de vida, esta RST-1, ¿sí? Por la probabilidad de estar en el estado R en el momento T-1, ¿sí? Y bueno, y eso se estima con un, ya les digo, o sea, en este caso no es un modelo multinomial, es un logit porque hay dos estados vivos, pero se podría estimar eventualmente para más estados con un multinomial, ¿sí? No, es el mismo modelo. En el modelo anterior, digamos, en el modelo de múltiples estados, vos estimaste las probabilidades, esas que están acá, en esa integral, y con esas probabilidades estimadas, calculás estimas un modelo, y después que tenés el modelo, obtenés las probabilidades, los riesgos, los efectos de las covariables en los riesgos, y las esperanzas de vida en los estados vivos. Y podés diferenciar esperanzas de vida total y esperanzas de vida en un cierto estado. Por ejemplo, en nuestro caso nos interesa la esperanza de vida total y la esperanza de vida libre de discapacidad. O sea, en cierta edad, cuánto tiempo va a vivir hasta que va a entrar en una situación de discapacidad. Y así. Bueno, entonces, con ese modelo, ahora tengo los datos son una encuesta longitudinal en Europa e Israel, son como 50 países europeos e Israel, que se hace desde el año 2004, que tiene 8 olas hasta hoy, en esos años que están allí, que es multidisciplinaria, que tiene preguntas de un montón de cosas, de la vida, de las familias, del ingreso, de lo que trabajan, de un montón de cosas, y de las cosas que tiene preguntas es de las actividades de la vida diaria, si tienen problemas del nivel educativo, y con eso vamos a hacer los análisis. ¿Qué datos vamos a usar de todo esto? Vamos a usar solamente las olas 1, 2, 4 y 5, que es el periodo de 2004 a 2013, porque son el periodo en donde tenemos la información armonizada para poder hacer todo el estudio. Necesita tener las mismas variables de los mismos países, y solamente están en estas 4 olas, pero tenemos esos 4 momentos del tiempo, y para 10 países europeos, que son esos que están allí, que participaron en todas las ocasiones, digamos, del panel. Y este panel de share es para personas de 50 años o más, y vamos a usar a los de 65 años o más, ¿sí? Que es, digamos, lo que la Organización Mundial de la Salud habla de personas mayores a partir de los 65, pero yo no dije nada, fueron otros. Entonces, ¿cómo definimos los estados? Los estados del modelo de múltiples estados. Bueno, la muerte es la edad de fallecimiento, eso lo tenemos, está disponible en las bases de datos. Las personas declaran la edad, y si se contacta a un familiar o a un conocido para ver a qué edad se murió. Y luego en los estados de no discapacidad o dependencia y discapacidad las medimos a través de las dificultades para realizar actividades de la vida diaria. Y hay 2 tipos de actividades. Están las actividades
básicamente, ¿no? Estoy haciendo todo muy corto, pero bueno, las actividades básicas y las actividades instrumentales. Entonces, las actividades básicas son las actividades que uno realiza todos los días, que son 6 actividades en la encuesta: comer, vestirse, bañarse, caminar de un lado a otro en una habitación, ir al baño. ¿Ah? Esas son las actividades básicas. Y las actividades instrumentales son actividades como con un poco más de complejidad, que son, por ejemplo, prepararse comida caliente, salir de la casa, manejar el dinero del hogar, tomar la medicación solo. Son actividades que en general son más complejas desde el punto de vista digamos, por decirlo de una manera como más clínico, si querés, más médico, y que suelen perderse primero en la vida. O sea, primero uno deja de poder hacer esas cosas instrumentales solo y después empieza a perder las cosas básicas como más duras, ¿no? Y hay toda una literatura que habla de todo eso, pero hay como una jerarquía de cuáles son las cosas que se pierden primero y que se pierden después, pero ahí ya nos vamos a Benjamin Button, entonces no. Lo que yo hago acá es dividir dos formas de aproximar la discapacidad o dependencia, incluso como una sensibilidad de la medida, que es considerar el estado de discapacidad como que la persona tiene dificultad en alguna actividad básica y o instrumental, no importa cuál sea ella, y eso sería como un estado más laxo, por decirlo, de discapacidad, y una medida más dura de discapacidad o dependencia, donde solamente considero a la persona en el estado de discapacidad cuando tiene dificultad en una actividad básica, que serían estas 6 actividades más duras que se pierden después. Y eso hay alguna literatura, como este trabajo que cito acá, que lo toman como un proxy de la dependencia, en el sentido de que cuando una persona tiene dificultades para hacer esas actividades tan básicas, probablemente necesite ayuda para hacer algo. Y entonces lo que hago es, ahí sí, estimo 2 modelos paralelos con distintas definiciones del estado de dependencia de. Uno es, el primero es el estado de dependencia o discapacidad más laxo, y el segundo es un estado más, un proxy de la dependencia, que sería como un estado más duro o más, como más proxy de la necesidad de ayuda en sí de las personas de todos los días. ¿Tá? Bueno, acá entonces los primeros resultados, o sea, lo primero es mirar, bueno, si hay diferencias, por ejemplo, por sexo, entre las distintas olas, ¿sí? Y sí, eso es así, es decir, si nosotros en los colores están los estados, o sea, ustedes no lo ven, pero en los colores están los 2 estados, las 2 definiciones de estados de dependencia. La violeta es el estado más laxo, o sea, hay más personas. Por ejemplo, los varones en el 2004 con alguna dificultad eran un 20% en mi muestra, y un 20%, y las mujeres eran casi un 30% de la muestra que tenía alguna dificultad en básicas e instrumentales, ¿sí? Y en verde están el estado más duro, que sería cuando tiene dificultades en una básica. No importa si tiene dificultades en las instrumentales, lo que tiene es que tener dificultades en las básicas. Y bueno, y siempre hay menos, ¿no?, que tienen dificultades en las básicas, pero lo que se observa es que a lo largo de todas las horas siempre las mujeres tienen más dependencia o más discapacidad que los varones. Y ahí la pregunta es, bueno, pero lo que puede pasar acá es que en realidad las mujeres viven más, y entonces como viven más, son más viejas, la edad está asociada con la discapacidad, y entonces, claro, las mujeres tienen más dificultades porque son más viejas que los varones. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos ver si existen diferencias en las dificultades que tienen en la vejez mujeres y varones, considerando que las mujeres también mueren menos que los varones a cualquier edad? Bueno, estimamos el modelo y vemos si realmente existe un riesgo distinto de pasar a la discapacidad por parte de las mujeres respecto a los varones, considerando también el fallecimiento al mismo tiempo. Y
Y entonces, ahí, estos serían como los primeros resultados de los modelos de múltiples estados. Lo que muestro acá es, en primero lo que hice fue analizar todos los países juntos, ¿tá? O sea, considerando los datos de los 10 países agregados, con efectos fijos, o sea, con coeficientes por país. Y ahí en las covariables están el sexo, la educación y la salud autopercibida de las personas, que si quieren después hablamos un poco de eso, pero está. Y lo que hicimos acá fue estimar el efecto, ¿no?, sobre el hazard de transición, de ser mujer, de tener un nivel alto de educación o de tener una buena salud, ¿sí? Y lo que observamos en los dos modelos, ¿sí? En el A está el estado D se define como que tiene alguna dificultad en alguna actividad básica o instrumental, y en el panel B es el estado D de dependencia, es el proxy de dependencia donde considero las actividades básicas solamente. Y lo que observamos es que las mujeres siempre tienen un riesgo mayor que los hombres de transitar desde el estado de no dependencia o de no discapacidad al estado de discapacidad, y tienen un riesgo menor de transitar al fallecimiento o de morirse, ¿sí? Entonces, digamos, como que introduciendo la muerte como un posible tránsito de las personas, igual las mujeres tienen mayor riesgo, que sería este valorcito que está por arriba del 1, de transitar del ND al D, tanto en el caso laxo como en el caso más duro de dependencia, ¿sí? Y tienen menor riesgo de transitar al fallecimiento. Eso mirando todos los países como conjuntamente, ¿no? Luego también el efecto también acá muestro el efecto de la educación alta, de tener un alto nivel de educación. Acá hay todo un tema con la armonización entre países, porque bueno, pero yo tomé una decisión ahí porque hay un equipo de gente que hace las variables para que sean armonizadas, y tal, yo uso las que usa ese equipo, o sea, no invento nada, y lo que hago es construir una DAMI que dice, bueno, si tiene educación alta versus si tiene educación baja, y lo que observo es que las personas con educación alta tienen menor riesgo de transitar a la dependencia o a la discapacidad en ambos modelos, pero que el riesgo de pasar a la muerte no es significativo. O sea, la educación no es significativa para explicar el fallecimiento, pero sí hace que, tienen menor riesgo de pasar a la discapacidad los más educados, que a veces es como un proxy del nivel socioeconómico también, ¿no? Y la salud autopercibida, que es todo un tema también, o sea, a la persona le preguntan cómo le parece que es su salud en general, y contestan entre 5 opciones, mala, muy mala, no sé qué. Yo lo que hago es construir una variable que vale 1 si la salud autopercibida contestan que es excelente o buena, versus el resto, una salud mala, y eso mide como algo así como un estado de salud general de la persona. Y bueno, lo que encuentro es que las personas que declararon tener una salud buena o excelente, muy buena o excelente, tienen menor riesgo de pasar a la discapacidad y menor riesgo de fallecer en las dos especificaciones del estado de discapacidad, con efectos fijos. Pero esto es mirando los 10 países en su conjunto, y ahora lo que digo es, bueno, ¿cómo puedo mirar la heterogeneidad entre países? Y ahí lo que hice fue estimar el modelo solo introduciendo la variable sexo, eso es por un tema de tamaño de muestra, en cada uno de los países, en los 10 países europeos. Y ahí, acá lo que muestro es el mismo hazard ratio de ser mujer para cada uno de los países. En el del medio, en el lo de arriba, está el estado D como básicas e instrumentales, y en el de abajo el estado de dependencia, con el proxy, con las actividades básicas únicamente. Y lo que tengo son las 3 transiciones, ¿no? La primera columna es la transición de no discapacidad a discapacidad y después hacia el fallecimiento.
Y bueno, y ahí lo que hay es, o lo que se observa es, cuando miramos el estado de discapacidad como básicas e instrumentales, en la mayoría de los países, o en varios países, se podría decir que las mujeres tienen mayor riesgo de transitar a la discapacidad que los varones, ¿sí? En España, en Países Bajos, en Bélgica, en Austria, ¿sí? Hay mayor riesgo, pero hay otros países donde no, donde en Suiza, en Suecia, en Dinamarca, ¿sí? Y cuando considero el estado más duro de discapacidad con actividades básicas, ahí solamente existen diferencias por sexo en España y en Italia, que son como los países más latinos de los 10 europeos que considero, y sí que también es significativo, acá los que están acá presentes no lo ven, pero el de Bélgica también dio significativos. ¿Sí? Entonces, hay diferencias por género en el tránsito hacia la discapacidad, aún considerando que las mujeres mueren menos que los hombres en todas las edades, pero esas diferencias no son iguales para todos los países, sino que en estos países europeos existe heterogeneidad. ¿Sí? Y bueno, y ahí otra de las cosas que hago, además de mirar los hazard ratio o el riesgo de transición, es mirar la probabilidad de pasar al estado de discapacidad para mujeres y varones en las distintas edades. Bueno, ustedes acá otra vez no lo ven porque está esta cosa. Sí, no sé, a ver. No mueve. Es la probabilidad de transitar hacia la discapacidad en el intervalo de edades que considero de 65 años o más. Lo que se observa es que en todos los países la probabilidad de transitar a la discapacidad, estimada en estos modelos, siempre aumenta hasta los 70 años aproximadamente y luego empieza a bajar porque en realidad ahí hay más probabilidad de transitar hacia la muerte, ¿no? Y siempre es más alta para las mujeres que para los varones. Pero las diferencias entre mujeres y varones, algunas no son significativas. Acá, bueno, ya me van a decir los comentarios al final, pero hay algunos donde las diferencias son más pronunciadas, que son, como dije antes, España, Italia y Bélgica, son los 3 países que tienen como más diferencias entre ellos, ¿sí? Y bueno, y el último resultado que tengo, que es lo de las esperanzas de vida. Acá hago las esperanzas de vida a los 65 años, cuánto se espera que vivan, ¿sí? La esperanza de vida total y la esperanza de vida libre de discapacidad, ahora les voy a explicar un poquito más, para cada uno de los países en los modelos estos donde introduje la variable sexo. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Acá en la derecha es la esperanza de vida total, ¿tá? Para los 10 países, la violetita son las mujeres, y en todos los países la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la esperanza de vida de los varones a los 65 años, ¿sí? Ahora, cuando miro la esperanza de vida en el estado ND, o sea, que sería lo que se llama la esperanza de vida libre de discapacidad, en la mayoría de los países, la esperanza de vida de mujeres y hombres libre de discapacidad a los 65 años es más o menos la misma, ¿tá? Salvo que acá en Suiza y en Suecia, que bueno, tampoco es que sean muy distintos, pero solo en Suiza las mujeres tienen esperanza de vida libre de discapacidad más alta que los varones. Entonces esto de alguna manera indica que las mujeres viven más, o sea, tienen una esperanza de vida mayor, pero con una esperanza libre de discapacidad igual a la de los hombres. Entonces lo que viven de más, lo viven con problemas de discapacidad o de dependencia. Entonces, bueno, para resumir, los resultados son que los análisis de los países agrupados muestran que las transiciones a la discapacidad o dependencia, considerando la transición al fallecimiento, cambian con la edad, son diferentes para mujeres y varones y por nivel educativo y salud autopercibida, y los resultados son los que les dije recién, o sea, acá están escritos lo mismo que comentamos recién, es un resumen. Y cuando hago los análisis entre países para ver heterogeneidades por institucionales, etcétera, bueno, vemos que la probabilidad de transitar hacia la discapacidad o dependencia aumenta más o menos hasta los 70 años para todos los países y las 2 operacionalizaciones de la discapacidad. En la mayoría de los países ser mujer aumenta
riesgo de transitar hacia la discapacidad, aun cuando se considere el tránsito hacia el fallecimiento dentro del modelo, pero solamente en España, Italia y Bélgica las diferencias por sexo se mantienen para el estado de dependencia con las actividades básicas, y en la mayoría de los países ocurre que la estimación de las esperanzas de vida sugiere que las mujeres viven por más tiempo que los varones con problemas de discapacidad, incluso de dependencia. Y esto, bueno, estos resultados enmarcados en la literatura podríamos decir que dan más evidencia de la paradoja de sobrevivencia de mujeres y varones, pero que hay heterogeneidad entre países, o sea que eso podría estar a veces como mediado por otros contextos institucionales o culturales que pueden hacer que estas cosas no se cumplan en todos lados siempre. Y bueno, y hay algunas limitaciones que a todos me preguntarán, me imagino, no sé, pero bueno, falta información en la encuesta sobre la necesidad de ayuda, por eso la dependencia no la podemos operacionalizar como la necesidad de ayuda, que es otra de las cosas que se podría haber hecho, pero no está disponible en todas las olas de Share, sino que solamente está en la ola 1 y en la 2 creo. Y eso, bueno, sería muy útil tener ese tipo de información para paneles grandes, de mucho tiempo y de muchos países, para ver validez externa, etc. También podría ser interesante analizar todos estos resultados en el marco COVID, pero ahí la encuesta, bueno, tienen varios, o sea, por ejemplo, haber introducido olas más recientes o con cómo todo esto puede modificarse con el COVID, podría ser interesante. Y también otros trabajos podrían ver los resultados de esto enmarcado en los apoyos o lo que se llama en la literatura el social support que tienen las personas para poder enfrentar los problemas en la vejez. Si uno tiene redes de vecinos, amigos, familia, etcétera, pues cómo todo esto puede verse modificado o enmarcado en ese contexto podría ser interesante también. Así que, bueno, eso es todo. No se escucha. Hola, qué lindo. Bueno, no, que ahí primero dijiste que usaste solamente 4 olas, ¿no? Y que las usaste porque estaban armonizadas, pero existe la posibilidad, no la armonizaron ustedes supongo, pero existe la posibilidad de armonizar las otras o compatibilizarlas para tener más olas. Está la metodología, supongo, o algo así. Espera, no, ya agrego otra si no tengo que estar trasegando. Y en la última, que creo que va en la dirección del comentario de trabajo futuro, como que eso, que si la información que tienen no tiene información de, yo qué sé, hijos nacidos vivos, ¿no? Con esta cuestión de lo social. Vos ahí ponías como el potencial de estas personas, de las redes, pero como una cosa de que por lo menos incorporar información de hijos nacidos vivos, porque también en realidad me intriga si esa diferencia que están peor las mujeres que los hombres o que llegan con mayor discapacidad tiene que ver capaz que tuvo 5 hijos, no sé, no es que o existe algo así. ¿Y qué más? No, y si no hay información de como laboral, ¿no? O sea, si tuvieron años de trabajo y el tipo de trabajo que tuvo esas personas, si puede tener que ver con ese desgaste, con el tipo de actividad que hicieron, no sé, algo así, si hay información de eso en él. Gracias, Nati. Mira, la primera pregunta, que era lo del armonizar, en realidad hay dos cosas. Para introducir, digamos, en el análisis, para introducir un país, lo introduzco si participó en todas las olas, porque si no, va a haber un año que, por ejemplo, de tal país no tengo información, ponele. Entonces, por ejemplo, por decir algo, la ola 6 no la introduje porque Holanda ese año no estuvo en Share. Entonces, ya la ola 6 no funciona. La ola 3 y 7 no funcionan porque son paneles donde se hicieron preguntas retrospectivas. O sea, no hay preguntas regulares, entonces esos años tampoco. Y la ola 8 no la introduje porque es la ola COVID.
Entonces es rara, o sea, cambia la forma de preguntar, cambia la metodología de la encuesta, entonces eso puede generar más problemas introducirlo que no introducirlo, entonces la dejamos afuera, es un trabajo futuro, pero sería otro trabajo. Entonces, para armonizar, digamos que para armonizar, considerar estas olas es como la máxima posibilidad de olas, no porque otro lo armonicé yo, pero lo que pasa que las otras tienen limitaciones que van más, que es como del propio diseño de la encuesta y no me permiten introducirlas. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta de lo de los hijos, sí, está toda la información. Todo eso sería fantástico. Yo estoy tratando de recuperar este tipo de comentarios para después poner todo lo que se podría hacer, pero yo no lo voy a hacer ahora. O sea, esto sería, o sea, ahora que sabemos que las mujeres, incluso aunque se mueren menos, incluso están en todas las edades con mayores dificultades para hacer esta... Bueno, ¿qué sería lo que está explicando todo eso? Sería como otra cosa fantástica para hacer, pero cada una de esas cosas sería un nuevo trabajo. Yo puse lo del social support, que tiene que ver con lo de los hijos, porque las personas que tienen hijos o hijas tienen gente que las ayuda. Y las personas que no tienen hijos, ¿qué hacen? O hijas, depende del país. En Holanda probablemente tienen un buen lugar para ir a vivir, pero en España no sé qué hacen, porque la política de cuidados en España es diferente a la política de cuidados en Holanda. Entonces, bueno. Y eso sería toda una buena información, o sea, la información está, pero sería hacer todo el análisis de ir viendo cómo cada una de esas cosas afecta. Lo mismo con el trabajo, sí, está la información de en qué trabajó los últimos años, incluso hay gente que estaba activa cuando se lo empezó a encuestar y después se retiró en el propio panel, digamos, en el propio transcurso del estudio, y también se podría incorporar esa información, pero sería todo como un paso 2 de explicación de por qué todo esto está pasando. Digo, yo lo tomo así como, pero sí que se puede hacer, pues. Sí. Y ahí, Juanjo, ok. No estaba seguro si se veían las manos. Alejandra, a este panel no entra gente nueva, con lo cual se debe ir, o sí entra gente nueva cuando cumplen 65 años. ¿Esa es la pregunta? Sí, entra. O sea, el panel tiene, dependiendo del país, tiene refreshment de la muestra, de las edades, y yo en principio en esos análisis metí a todo el mundo que, o sea, para poder entrar tienes que tener o sea, tiene que ser una persona que la haya visto 2 veces, como para decir, tengo una observación de una transición de la persona entre 2 momentos. Tengo que tener un T-1 y un T-2. O sea, no entran las personas que solo se vieron una sola vez en todos los años, pero si entraron en 2 veces al menos, ya las personas, ese es un dato de mi modelo. Y en los distintos países hubo refreshment, por ejemplo, sé que hubo en la ola 2 en estos países y creo que en la ola 5, pero en la ola 4 no estoy segura, que son las 4 olas que yo miré, la 1, la 2, la 4 y la 5. Es decir, ahí entró gente nueva de edades más jóvenes, digamos. Ok, gracias. Yes. Hola, ¿me escuchan? No, me quedé con la duda de 2 cosas. Una, que dijiste que todo esto era a tiempo continuo, y en realidad por el dispositivo de información de observación, vos en realidad eso estás observando a tiempo discreto. Entonces, digo, no sé, capaz que lo pensaron, pero dejaron yo lo hubiese tirado a Lowell porque no creo que sea fácil resolverlo. El tema de cuando tenés tiempos empatados en entrar de un estado a otro. Esa es una. Y la otra cosa es que no me doy cuenta cómo lográs discernir el efecto que tiene, por ejemplo, en la esperanza de vida, ponele, cuando es algo que uno está pensado a verlo como
tiempo remanente de vida cuando tenés un cambio de estado. No la muerte que es absorbente, pero la pregunta es cómo lográs saber alguien que fue y vino de diferentes estados, estado enfermo al estado sano, cuando vos decís tanto tiempo de esperanza de vida en tal estado. Que en realidad hay una parte del estado que tuvo una intersección con el otro estado que no lo absorbió, que es ¿sí? ¿Se entiende la pregunta? La primera pregunta, lo del tiempo continuo y tiempo discreto. En realidad, lo del tiempo continuo es por esto. En la mayoría de las cosas de salud, digamos, las enfermedades o el cambio de situación de una persona puede ocurrir en cualquier momento. Yo puedo observarlo o no ese momento. Entonces, lo que hacen estos modelos es considerar los datos censurados por intervalo. Es decir, yo tengo un intervalo de tiempo que es el momento discreto en que yo levanto los datos en la encuesta, o la 1, o la 2, o la 3, y en ese intervalo de tiempo la persona puede haber transitado, ¿sí?, a distintos estados, y lo que hace el modelo es considerar como que está censurado el dato ahí adentro. Obviamente, si el tiempo si el tiempo entre las dos ecuaciones que yo observo es muy largo, esa censura me va a empeorar los resultados de la estimación del modelo, porque ahí podría haber pasado cualquier cosa en el medio. Acá se supone que el tiempo entre dos olas es de 2 años, entre la 2 y la 4 es de 4 años. Este sería como el peor momento, porque es la más larga, el periodo más largo, y ahí puede haber pasado cualquier cosa en el medio, o sea, las personas pueden... Pero lo cierto, que una cosa que podría hacer es mirar cuánta gente vuelve del estado de discapacidad al de no discapacidad, porque eso se podría eventualmente, o sea, se puede considerar como que no es posible esa transición, o se podría hacer algún otro modelo paralelo, digamos, por decirlo de una manera, para ver cómo pueden cambiar los resultados con eso. Pero en sí, el tiempo continuo, es decir, la respuesta a esa pregunta sería decir, bueno, el tiempo continuo es porque el proceso que viven las personas de discapacidad es continuo. Yo lo observo de una manera y en lugar de discretizar el tiempo, lo que hago es considerar los datos censurados y bueno, introducen, y se incorpora la censura de alguna manera dentro de la verosimilitud, o sea, como una verosimilitud censurada, como un modelo censurado, pero, es decir, no voy a discretizar el tiempo, sino que porque el proceso no es discreto, el proceso es continuo. O sea, yo lo que haría sería ver si, por ejemplo, ver cuánta gente vuelve del estado de discapacidad al otro, eso se podría mirar, o ver también qué pasa si considero solamente, por ejemplo, podría considerar solamente... Porque la ola 3 no se puede usar porque es una ola de retrospectiva, entonces ahí me quedan 4 años abiertos que no tengo opción, o sea, podría considerar otras olas como para ver solo mirando ventanas de 2 años nada más, cosas así, eso se podría hacer. Pero la forma, digo, de resolver el problema de lo discreto es como considerar los datos censurados por intervalo. Y después, la otra pregunta... Lo de la esperanza de vida, bueno, lo de la esperanza de vida que se calcula, o sea, la esperanza de vida en este modelo se puede calcular siempre que vos tengas un estado absorbente de muerte. Por ejemplo, vos podés tener un modelo de múltiples estados donde no haya un estado de muerte. Entonces ahí no calculás esperanza de vida, pero esperanza de vida acá lo podés calcular porque hay un estado del cual vos no podés salir. O sea, una vez que la persona entra en el estado de muerte, ya de ahí no sale. Entonces yo puedo calcular el tiempo hasta que me voy al estado muerte. Y en el medio, lo que se hace es, se calcula el tiempo en que, o el número esperado de años que una persona está en un cierto estado, independientemente de dónde venga antes. Que esa es la esperanza de vida esta, o sea, que yo puse en la formulita, pero no expliqué mucho, es la E.S, que es el número de años esperados de vida que una persona está en el estado S en un momento T.
Y ese número esperado de años de vida se calcula viniendo de todos los estados. Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto tiempo está en el ND estando en el ND o que vino del D? O sea, yo acá voy a tener como dos términos en la suma. Uno es la esperanza de vida que la persona se queda en el estado ND, estando en ND, y sigue estando en ND, y después el tiempo que pasa a estar en ND, dado que vino desde el estado D, que es la única otra opción que tenés acá. Entonces vos acá calculás el número esperado de años de vida en el estado ND, de las personas que están en ND y de los que vinieron del estado D. Y sumá los dos. Y lo mismo en el estado D. En el estado D yo calculo el número esperado de años que me voy a quedar en ese estado, que los que vinieron del ND o los que están en el D. ¿Cuánto tiempo se quedan allí? Lo puedo sacar eso. Sería sacar el término este. Podés sacar estos cositos, que es el tiempo que una persona está desde R a S, en el momento T1. O sea, yo puedo sacar la esperanza, o sea, puedo sacar el número digamos, el número de años que la persona está en un estado, dado que vino de un estado X. Y dado que vino de otro estado. En este caso, como hay solo dos estados vivos, solo tengo los que están ahí, siguen estando ahí, y los que están ahí porque vinieron del otro estado vivo. ¿Se puede sacar? Sí. Acá me dice Marco que hay una pregunta de Leonardo, ¿puede ser? ¿Leo? No. Yo no. Ah. Algo que sea otro Leonardo. Una pregunta que refiere al modelo estadístico. Hay independencia entre las olas, o sea, la verosimilitud global para poderla plantear. La verosimilitud global, digamos, ¿cómo quedaría contemplando todas las olas? Bueno, en realidad la verosimilitud lo que introduce es digamos, el hazard de transición de un estado a otro. Entonces yo lo que sí es cierto que es independiente si la transición se dio entre la ola 1 y 2 o entre la ola 2 y 4 o entre la ola 4 y 5. Lo que se introduce en la verosimilitud, digamos, como información individual es la transición que ocurrió, digamos, entre dos momentos del tiempo. Si transitó de la 1 a la 2, de ND a D, digamos, o si transitó de la 2 a la 4, de ND a D, eso va a ir con el mismo valor a la verosimilitud, si esa es la pregunta que me estás haciendo. O sea, no hay una diferenciación, por lo menos yo no la introduje, que tiene que ver un poco capaz con la pregunta que hizo Juanjo. En realidad acá no es un análisis de una cohorte de personas que va envejeciendo, porque la cohorte de personas que tenía 65 en la ola 1 después se refresca en la ola 2 y entra en una nueva cohorte y yo meto a toda la gente como... Simplemente es como mirar, sería como el análisis de las personas de 65 años o más en el periodo de 2004 a 2013. Y representa todo eso de igual manera. Entonces no hay un peso distinto, por decirlo, de si transitó al principio o al final en el periodo de tiempo. Se incorporan todas las transiciones con el mismo peso, por decirlo de una manera, a la verosimilitud,
Y la única, y bueno, con esta cuestión de la censura en el medio, que uno no sabe si en el medio están pasando cosas, pero eso. Muchas gracias. ¿Más comentarios, preguntas? No, aquí en sala no hay más preguntas. Por Zoom, ¿alguien más? Bueno, entonces le agradecemos a todos su participación. Una vez más el agradecimiento a Alejandra y estaremos reunidos el próximo miércoles con una ponencia a cargo del profesor Juan Calenquerian sobre modelos de serie de tiempo para con memoria larga. Muchas gracias.